Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya sabes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy bueno, somos el equipo 4. Vamos a presentar mi compañera Aranza, Adriana y yo, Montserrat, el síndrome de coqueluchoide, croup y difteria. Y bueno, empezando por el síndrome de síndrome coqueluchoide. Este síndrome se ha utilizado para incluir a aquellos pacientes que presentan un cuadro clínico indistinguible, de tosferina, además de que no se identifica la presencia de Bordetella pertussis o parapertussis por ningún método de laboratorio, y pues la etiología puede deberse a otras diferentes causas que ahorita vamos a hablar. En cuanto a la epidemiología, se estima que cada año a nivel mundial se registran 50 millones de casos, produciendo aproximadamente 300,000 defunciones. Y pues la mayor tasa de letalidad se va a observar en niños menores de 6 meses. Y de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos, que es se abrevia CDC, un 50% de los niños menores de 1 año con este síndrome van a requerir que sean internados. De estos 50 van a desarrollar 50% igual neumonía, y el 1% de ellos va a tener el riesgo de morir por alguna complicación. Y en cuestión de Latinoamérica, encontré que se reportan aproximadamente 15,000 a 30,000 casos anuales. Y pues esta enfermedad no va a ser exclusiva de los niños, puede afectar a cualquier edad, incluso a los recién nacidos. Y en cuanto a los niños son o se debe a una escasa inmunidad, o quienes están expuestos a la enfermedad principalmente por los miembros jóvenes de la familia, ya sea madres, padres en general, en quienes esta enfermedad o el síndrome solo puede presentarse como una tos prolongada sin la clínica clásica. Y bueno, alguna de las causas vamos a tener que pueden clasificarse en infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas tenemos a la Bordetella parapertussis, la Bordetella bronchiséptica, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidophilus, rinovirus, bocavirus, metaneumovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, el virus para influenza, 1, 3 y 4. En cuestión de los no infecciosos va a ser el reflujo gastroesofágico, el asma bronquial, aspiración de cuerpos extraños, aspiración de sustancias tóxicas, la fibrosis quística, adenopatías y la hiperreactividad bronquial. Y en cuanto a la etiopatogenia o fisiopatología, vamos a tener, es más o menos la fisiopatología común, la de tosferina, ya que pues comparten el mismo cuadro clínico, nada más que diferentes causas o patógenos. Y en esta parte vamos a tener una que es la de la Bordetella pertussis, que pues es un cocobacilo gram negativo. Este es capsulado, inmóvil, aerobio, facultativo, que tiene al ser humano como único reservorio. Y entonces las diferentes especies van a compartir un elevado grado de homología en el ADN entre los genes que van a estar relacionados con su virulencia. Y esta bordetela
va a expresar la toxina de la tosferina o una toxina pertussis, que esta es la proteína más virulenta. Y la división en serotipos va a depender de los aglutinógenos, y de estos aglutinógenos, 6 van a ser específicos de Bordetella pertussis, y estos serotipos cambian según la región geográfica y también el tiempo. Entonces, esta Bordetella pertussis produce una serie de sustancias activas biológicamente, muchas de las cuales pues van a jugar un papel importante en la enfermedad y en la inmunidad frente a ella. Y entonces, tras la inhalación de las gotitas de aerosol, la hemaglutinina filamentosa y la per pertacnina son importantes elementos de anclaje a las células del epitelio respiratorio ciliado. Y entonces, después de estar en exposición a la Bordetella pertussis, la patogenia de la enfermedad va a depender de 4 etapas, que va a ser la fijación, evasión de defensas del huésped, el daño local y la enfermedad sistémica. Y pues la aparición de la enfermedad, que implica la unión al epitelio respiratorio, la existencia de lesiones locales y la absorción sistémica de la toxina. Y esto va a depender de la alteración y la separación de los mecanismos de defensa del huésped, o sea, de los cilios y de nuestros neutrófilos. Bueno, hay que aclarar en esta parte que en realidad la bacteria no atraviesa las capas epiteliales, por lo tanto no hay una bacteremia. Es la toxina la que ingresa al torrente sanguíneo y nos produce los efectos locales o sistémicos propios de la enfermedad. En cuanto al cuadro clínico, este se va a caracterizar por una tos en quintas, que es paroxística y va o nos puede causar emesis y cianosis con intervalos breves de apnea y característicos de la tosferina, pero sin que se pueda establecer el diagnóstico de la misma. Y pues en algunos niños que han recibido la vacuna, bueno, que se abrevia DPT, triple bacteriana, presenta niveles de anticuerpos IgA secretorios insuficientes, y entonces estos pueden presentar un cuadro clínico menos severo y que es capaz de activar los adenovirus latentes. En esta parte yo les puse la presentación de la clínica, que pues esta enfermedad es polimórfica en su presentación. Puede producirse desde manifestaciones como una rinitis hasta la tos inespecífica, lo cual hace que el diagnóstico sea más difícil. Y la presentación clínica nos describe 3 fases que se observan sobre todo en niños que no van a estar vacunados, ya que estos pues presentan un cuadro clínico más grave. Y entonces tenemos a una fase catarral, que esta dura aproximadamente de 1 a 2 semanas. Va a incluir síntomas no específicos, puede ser fiebre leve, tos moderada, rinorrea. Esto nos simula o nos acerca a un resfriado común, y esta fase es de mayor contagio, donde menos puede diferenciarse de otros cuadros respiratorios. Después sigue la fase paroxística, que estaba de 2 a 6 semanas. Esta se va a caracterizar por un empeoramiento de la tos, donde presenta o se presenta en accesos de 5 a 10 intercurrencias. Esta va a ser seguida por un estriador durante la inspiración, que se le conoce como gallo inspiratorio, y finalmente va o puede terminar en vómito. Esta triada pues es clásica y puede acompañarse de cianosis, lagrimeo, agotamiento del paciente también. Y los niños menores a 6 meses tienen pues una presentación atípica. En ellos solo se va a presentar tos y periodos de apnea, sin la presencia del gallo inspiratorio. Y por último, tenemos la fase de convalencia, que esta nos dura de 1 a 2 semanas. En esta, pues, disminuye gradualmente los accesos de tos, pero puede tomarle algunos meses al paciente para poder restablecerse por completo, y pues no va a ser raro que presente alguna exacerbación por infecciones virales subsecuentes. Y en cuestión de los adolescentes y adultos, no se van a observar las 3 fases descritas.
El cuadro pues se presenta más bien como una tos persistente, indistinguible de otros cuadros respiratorios nada más. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, el síndrome puede ser diagnosticado por la clínica, pero la presentación clínica en adolescentes y adultos, como lo mencioné, pues puede ser como inespecífico, lo cual nos lleva a los a otras pruebas diagnósticas. Y cuando queremos identificar o para poder diferenciar por pertusis o parapertusis, no se pueden distinguir clínicamente, por lo cual requerimos una confirmación por exámenes de laboratorio. Y tenemos el aislamiento por cultivo, que va a ser el estándar de oro. Y este aislamiento por cultivo para pertusis o para pertusis va a ser un hisopado o aspirado nasofaringio para el diagnóstico, pero la sensibilidad de esta prueba o de este método es del 12 al 60%, con una mejor recuperación de la bacteria, que solo va a ser en las 2 primeras semanas de la enfermedad. Luego de este tiempo, pues la recuperación de la bacteria va a ser baja. Por otro lado, también el tiempo de la toma de nuestra muestra y el aislamiento, pues puede tardar por lo menos 5 días. Y al pasar este tiempo, cuando el esquema de tratamiento pues ya también está finalizado, entonces va a ser menos probable tener un diagnóstico definitivo. Y entonces para ello tenemos la PCR, que actualmente pues está reemplazando al cultivo porque pues es rápida y tiene una sensibilidad del 70 al 99%, con una especificidad de 86 al 96%. Esta prueba pues permite detectar la bacteria o el causante, incluso después de las 2 primeras semanas de la enfermedad, hasta la mitad de la fase paroxística, y puede ser positiva incluso cuando el paciente ya recibió algún tratamiento, por lo menos 7 días antes o durante el proceso del tratamiento. Y un dato importante que encontré es de que la leucocitosis con linfocitosis absoluta pues puede ser un hallazgo de infección por pertusis, y se dice que el grado de leucocitosis va a estar relacionada con la gravedad de la enfermedad. Y en cuestión de la PCR sabemos que no se realiza tanto a pesar de que tiene mayor sensibilidad o especificidad por cuestión de que es más cara. Y bueno, en cuestión del diagnóstico diferencial, tenemos que los lactantes menores de 6 meses que pueden tener manifestaciones de tos paroxística y las manifestaciones clínicas respiratorias bajas, puede estar relacionado igual con una obstrucción bronquial difusa. Pueden ser portadores de una neumonía afebril del lactante, que esta puede ser producida por clamidias, virus micoplasma, ureoplasma urolítica y pues otros agentes. Y se encuentran otros padecimientos igual como bronquiolitis, neumonía, fibrosis quística, infecciones por clamidia, infecciones por citomegalovirus, algunas malformaciones congénitas como la hendidura laringea o anillo vascular, y también adenopatías paratraqueales o de mediastino. Y pues el principal, como sabemos, es con la tosferina, ya que llevan un cuadro clínico eh, pues muy parecido o idéntico, solo sería cuestión de identificar el patógeno para poder diferenciarlos. En cuestión del tratamiento, pues va a ser importante remarcar que la principal indicación del tratamiento es la interrupción pues de la cadena de transmisión, eliminando la contagiosidad del paciente después de 5 a 7 días del tratamiento.
y los pacientes que reciben tratamiento en la fase paroxística van a modificar muy poco la evolución del cuadro clínico. Y según las guías de tratamiento, pues el macrólido recomendado en primer lugar va a ser la acitromicina. Otros antibacterianos son la eritromicina a dosis de 40 y 50 miligramos por kilogramo en 4 subdosis durante 14 días, o también puede ser la claritromicina a dosis de 15 miligramos por kilogramo en 2 dosis, o bueno, más bien subdosis por 7 días. Y tanto la eritromicina como la claritromicina pueden producir estenosis hipertrófica del píloro, por eso no es tan recomendable, sería como otras opciones de tratamiento si no se puede dar acitromicina. Y también como otra alternativa se puede recomendar el trimetoprim-cotrimetazol, que este debe estar indicado en menores de 2 meses y en mayores de esta edad la dosis es de 8 miligramos por cada kilogramo. Y bueno, aquí les puse una tablita donde nos indica por edades, ya sea menor de un mes, de 1 a 5 meses, en los lactantes, que son mayores de 6 meses y niños, y también en los adultos, el agente recomendado y las dosis que se les puede dar, ya sea de acitromicina, eritromicina o claritromicina, que son los 3 principales que se pueden dar. Y el uso de corticoides como salbutamol, inmunoglobulinas no ha sido o no ha demostrado un efecto en reducir o controlar los síntomas de la enfermedad, por lo cual no van a estar recomendados. Y igual encontré que los menores de 6 meses generalmente deben de ser internados para asistir los eventos de apnea, bradicardia o de hipoxia. Y pues se debe de prestar una especial atención a las necesidades de oxígeno, de aspiración de secreciones y pues alimentación e hidratación. ¿Tienen hasta aquí alguna duda o aportación, compañeros? Algo que no haya quedado claro y pues nos regresamos sin ningún problema. No, muchas gracias. No, gracias. ¿No? Okay. ¿A todos les quedó claro? Doctora, yo tengo una duda. A ver. En el caso de que ya hayan complicaciones antes de iniciar tratamiento, este puede ser evaluado y en este caso cambiaría lo que es el tratamiento con ya sea citromicina o eritromicina. A ver, para empezar, ¿qué complicaciones leyeron ustedes que podemos tener con este síndrome? Yo leí que ya podía llegar a la neumonía o a la encefalopatía. ¿Y qué otras? Que Y generalmente se puede presentar más cuando el paciente es un lactante. ya nada más de ahí, otitis media, doctora. Fueron las que encontré. Ujú. ¿Alguien más encontró alguna otra complicación? Yo leí que era neumotórax, fibrosis pulmonar, enfisema de mediastino. Ujú, a nivel pulmonar. Y otra complicación que también tenemos que vigilar, les digo principalmente en los lactantes, es la presencia de alteraciones neurológicas, crisis convulsiva, que generalmente se dan por la hipoxia secundaria. Esto ya es cuando tenemos a un paciente con una tos paroxística severa que les provoca cianosis y obviamente hipoxia y nos puede llevar a las crisis convulsivas. Entonces, en este caso, el tratamiento de base es el que les dijo su compañera, con los macrólidos principalmente a las dosis que les comentaron. Pero si nosotros detectamos que haya alguna complicación, como puede ser alguna neumonía por alguna sobreinfección agregada, entonces si ya de acuerdo a la complicación que nosotros pensemos que tiene,
ya se podría cambiar inclusive el manejo para tener una mayor cobertura, por ejemplo, antibiótica, si estamos pensando que ya se complicó nuestro paciente con una neumonía. Ajá, típicamente el síndrome coqueluchoide pues no te va a dar alteraciones a nivel pulmonar. Si tú ya encuentras una radiografía con datos de neumonía este, y la evolución de tu paciente no es la adecuada, puedes cambiar el tratamiento de acuerdo a la complicación que tú sospeches. Ya si tu paciente eh, tiene estos datos respiratorios, la clínica respiratoria de coqueluchoide, pero aparte se agrega de fiebre importante, de datos de dificultad respiratoria todo el tiempo y no únicamente la presencia de cianosis en el momento que tenga el acceso de tos, entonces ya buscarías la presencia de complicación. Y ya el antibiótico que vas a dar en caso de complicaciones, pues va a ir de acuerdo a lo que tú pienses, ¿no? Inclusive si piensas en una neumonía, también ves en qué grupos de edad se está presentando, cuál es el agente causal principal en estos casos de neumonía y ya sobre este va tu tratamiento. Puede ser alguna cefalosporina o pues dependiendo de la complicación. Pero Ok, sí doctora, gracias. acuérdense que el coqueluchoide únicamente se distingue de tosferina porque en el síndrome coqueluchoide no se logró aislar a la bordetela, pero la clínica pues es la misma. Y coqueluche puede tener los otros agentes causales que ya les comentaron y tosferina pues su agente causal es la bordetela. Ok, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o pasamos al siguiente tema? Creo que ya no, doctora, gracias. ¿No? Continúen con la siguiente. Ahora vamos a empezar a hablar de croup o la laringitis aguda, laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis aguda, y estos pues van a ser términos equivalentes y bueno, algunos médicos utilizan el término de laringotraqueitis para las formas leves o más frecuentes del croup y el término laringotraqueobronquitis para las formas más graves. Y bueno, esta enfermedad se va a describir como, bueno, va a describir una gran variedad de enfermedades inflamatorias agudas de la vía aérea superior. Y esta afección se va a caracterizar por la presencia de disfonía o afonía, tos metálica o como comúnmente le dicen, tos de perro, y un estridor inspiratorio. Esta va a ser la triada característica que va a ser resultado de la inflamación de la laringe. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, tenemos que el croup va a llegar a afectar del 3 al 6% de niños en edades entre 3 meses a 6 años y va a ser más frecuente en el segundo año de vida y esta frecuencia va a ir disminuyendo y disminuye considerablemente en pacientes de 6 años y va a predominar durante el otoño e invierno y va a ser más común en los hombres con una relación de 4:1 con respecto a las mujeres. Y tenemos que la incidencia anual es de 1.5 a 6 casos por cada 100 niños menores de 6 años. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, tenemos que la etiología del croup principalmente es vírica y entre los virus que van a causar croup va a estar el virus para influenza tipo 1, que va a ser el más común, el virus para influenza tipo 2, que va a ocasionar cuadros más leves de croup, y el tipo 3, que van a ser casos esporádicos, pero van a ser más graves. El virus de la influenza también va a ser agente causal
y se relaciona con mayor hospitalizaciones más prolongadas y un mayor riesgo de reingreso. Los rinovirus, enterovirus y el herpes simple también van a ser causas esporádicas de Krupp. Y otros virus que pueden causar esta enfermedad son el virus del sarampión, adenovirus y el virus sincitial. Y bueno, también tenemos que puede ser causado por bacterias. Bueno, esto va a ser muy raro, pero sí puede ser causado por bacterias, como Mycoplasma pneumoniae, y este va a provocar Krupp leve, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Estas bacterias también pueden causar Krupp. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, tenemos que esta infección se va a transmitir por contacto de persona a persona o por contacto con las secreciones infectadas. El virus va a entrar al huésped y en especial el parainfluenza tipo 1 se va a incubar entre 2 a 6 días en el huésped y va a ocasionar una inflamación difusa, eritema, edema, y va a deteriorar la movilidad de las cuerdas bucales en el huésped para que finalmente se manifiesten los signos y síntomas característicos de esta enfermedad. La siguiente, por favor, Monse. Y bueno, tenemos que se puede clasificar y el Krupp ya sea por su agente etiológico, que ya sea viral o bacteriano, por las manifestaciones clínicas, ya sea viral o agudo, y el espasmódico, y por su gravedad, ya sea leve, moderado o grave. Y bueno, la mayoría de estos casos pues van a ser cuadros leves y una mínima parte, que son el 15%, van a ocasionar consultas repetidas y solo un 5% va a tener criterios de gravedad e ingreso hospitalario. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, tenemos que el Krupp agudo va a tener un inicio gradual y estos síntomas pues va a iniciar con tos leve, rinorrea y febrícula y van a progresar entre 12 a 48 horas y después de estas manifestaciones va a aparecer la triada característica que les comentaba hace unos momentos y bueno, que va a ser la disfonía o afonía, el estridor laríngeo inspiratorio, que este al principio solo va a aparecer con la agitación del paciente y el llanto, pero al ir aumentando la gravedad también se puede percibir en reposo y cuando aparece el estridor bifásico va a indicar una obstrucción de la vía aérea grave y bueno, la tos que va a ser disfónica, seca y metálica, que va a sonar a modo de ladrido, y la agitación, el llanto y estar acostado, el paciente va a agravar estos síntomas. Y bueno, también se puede observar una dificultad respiratoria con un tiraje de predominio supraesternal y también se puede presentar fiebre si el Krupp es causado por virus. Estos síntomas van a durar de 2 a 7 días y vamos a tener también el Krupp espasmódico, que se va a presentar de forma más repentina y tiende a repetirse durante 2 a 4 noches. Eh, este, este tipo de Krupp va a tener un predominio nocturno y bueno, la etiología del Krupp espasmódico se desconoce, pero hasta ahora se ha relacionado con una hiperreactividad a estímulos como estrés eh, o reflujo gastroesofágico, y eso es lo que hace que la vía aérea se inflame y pues cause los síntomas. La siguiente, por favor, Monse. Y bueno, para evaluar la gravedad o severidad del Krupp, vamos a utilizar diferentes escalas
entre ellas el score de Taussig y la escala de Wesley. Y bueno, esta escala, que es la que tenemos a la derecha, la de Wesley, es la que más se utiliza. Estas escalas van a evaluar la presencia del estridor, ya sea en reposo o no. También la retracción de la pared torácica, la entrada del aire y la presencia o ausencia de palidez o cianosis y el estado mental del paciente. Aquí difieren un poquito, ya que la escala de Taussig evalúa la puntuación que tenga el paciente de acuerdo a las condiciones, y si tiene un puntaje menor a 5, va a clasificarlo como un Krupp leve, a comparación de la escala de Wesley, que esta la va a evaluar un Krupp leve con menos de 3 como puntaje. Y el Krupp leve o moderado para la escala de Taussig va a ser de 5 a 7, mientras que en la de Wesley es de 3 a 7. Y en la escala de Taussig el Krupp moderado va a ser de 7 a 8, y en la escala de Wesley pues ya va a ser un Krupp grave si el paciente tiene una puntuación mayor a 7. La siguiente, por favor, Monse. Bueno, para el diagnóstico vamos a tener que el cuadro clínico, la triada característica que les mencionaba hace rato, va a ser confiable para el diagnóstico, también una historia clínica completa y un examen físico cuidadoso. Y bueno, en la historia clínica nos va a importar la edad del paciente, el estado vacunal, es decir, las inmunizaciones que tiene, las alergias que presenta el paciente, y en el padecimiento actual hay que ser más minuciosos, indagando el inicio, duración y progreso de los síntomas. En la exploración física se va a poner de manifiesto la voz ronca, la rinitis, ya sea que la faringe esté normal o inflamada, y el incremento, un ligero incremento de la frecuencia respiratoria. Y bueno, la tos, que va a ser característica, y si hay ausencia de babeo, esta nos va a favorecer el diagnóstico de Krupp, diferenciándolo de epiglotitis. Y a la auscultación vamos a percibir el murmullo vesicular fisiológico, o puede que este esté un poco disminuido, y junto a este pues también se va a percibir el estridor inspiratorio. Y en caso de que haya complicaciones como bronquitis o neumonía, la auscultación va a ser específica, o va a tener las alteraciones específicas de esas patologías. El incremento de la frecuencia respiratoria, que el paciente presente un aleteo nasal, retracciones supraesternales, infraesternales o intracostales, y el estridor continuo nos van a indicar que hay una progresión en la obstrucción de la vía aérea y que probablemente puede ser más grave. Y bueno, tenemos que en el Krupp, como es una enfermedad de la vía aérea, el intercambio gaseoso va a ser normal, a menos que haya una obstrucción completa que va a producir una hipoxia. Y bueno, los exámenes complementarios para esta patología no van a ser muy útiles y se van a llevar a cabo solamente si el paciente no tiene una mejora en el tratamiento o si existe alguna duda en el diagnóstico diferencial. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que, como les comentaba, el intercambio gaseoso va a ser normal, por ende no va a haber una disminución de la saturación de oxígeno, y por ello la pulsioximetría pues no va a ser como muy confiable para diagnosticar Krupp. Lo que sí podría ser un poco confiable o que nos ayude al diagnóstico es la radiografía anteroposterior del cuello, y aquí se va a presentar un signo que le llaman de aguja, del campanario o en punta de lápiz. Y bueno,
como se ven en las imágenes, pues va a tener el típico estrechamiento progresivo y simétrico de la tráquea. Y bueno, este signo se va a presentar no solo en pacientes con Krupp, más bien, no todos los pacientes que tienen Krupp presentan este signo. Y también lo pueden presentar pacientes que tengan malformaciones en la vía aérea o pacientes que padezcan de epiglotitis. Por eso se basa el diagnóstico en la clínica más que en exámenes complementarios. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico diferencial se va a evaluar por los microorganismos principales que pueden causar Krupp, la localización o la zona que esté afectada y los hallazgos endoscópicos. Aquí pues se va a diferenciar principalmente de epiglotitis, traqueitis bacteriana, difteria y absceso retrofaríngeo. La siguiente, por favor, Monse. También debe de establecerse diagnóstico diferencial con todas las causas de obstrucción aguda de la vía aérea y entre ellas va a estar la aspiración de cuerpos extraños. Aquí se va a caracterizar porque pues sus manifestaciones van a debutar bruscamente y se debe de descartar Krupp cuando el paciente no responde al tratamiento. También vamos a tener que si hay presencia de síntomas crónicos persistentes o recurrentes, así como la ausencia de la tríada característica o fiebre, nos van a hacer sospechar de presencia de anomalías congénitas en la vía aérea. Especialmente en los lactantes, debemos de diferenciarlo del reflujo gastroesofágico. Y bueno, también lo que les comentaba hace rato, si hay ausencia de babeo o presencia del babeo, si hay presencia de babeo nos indica epiglotitis. Si hay ausencia, nos indica más que es Krupp, a diferencia de la epiglotitis. Y bueno, también algunos otros posibles diagnósticos diferenciales más raros serían alguna patología como el síndrome de Guillain-Barré, que provoca la parálisis de las cuerdas bucales debido a la afección del nervio laríngeo. Y en estas tablitas están clasificadas el diagnóstico diferencial por causas infecciosas, mecánicas, angioedema, neurológicas o causas congénitas y metabólicas, que son lo que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor, Monse. Para el tratamiento vamos a tener que los corticoides van a ser la base de este tratamiento, pero también van a existir otras medidas como medidas generales, humidificación y oxigenoterapia, el uso de adrenalina nebulizada o helios. La siguiente, por favor, Monse. En las medidas generales se van a llevar a cabo cuando sea Krupp leve y lo principal es tranquilizar al paciente, ya que como les comentaba hace rato, el que esté intranquilo o el llanto va a agravar los síntomas. Entonces, lo primero que se debe hacer es tranquilizar al paciente. Si el paciente no coopera, no se le explora la faringe directamente y se le va a apoyar con hidratación oral. Con hidratación oral para que pueda pasar a la siguiente fase, que es la del tratamiento como tal. Y bueno, también vamos a tener la humidificación y oxigenoterapia. La humidificación se refiere a, por ejemplo, en la ducha, dejarlos con el vapor caliente o con el aire frío por las noches
pero varios estudios han demostrado que pues esta técnica solo produce una mejora subjetiva y pues actualmente está en desuso. Y si la saturación de oxígeno es inferior al 94%, se le debe de administrar oxígeno humidificado al paciente. Y bueno, tenemos también los corticoides. Este pues es el tratamiento de elección, ya que van a reducir el edema y van a disminuir la intensidad y duración de los síntomas. Y bueno, la dexametasona va a ser el corticoide de elección con una dosis única y si es posible por vía oral, pues qué mejor, ya que en la dexametasona solo se tiene en presentación en vía oral o vía intramuscular. Y bueno, la dosis de 0.15 kilogramos, de 0.15 microgramos sobre kilogramo va a ser igual de eficaz que dosis superiores como las de 0.30 o 0.60 microgramos sobre kilogramo. Y bueno, cuando se utilizan estas dosis de 30 o 60, se va a hacer un máximo de 10 microgramos. Y bueno, este tratamiento está indicado en todos los casos de Krupp, independientemente de la gravedad que presente el paciente. Y bueno, como les comentaba, también existe la dexametasona intramuscular, pero esta pues es igual de eficaz que la oral, nada más que va a ser más traumática y pues esta se recomienda más en los pacientes que no ingieren los preparados orales o vomitan. Y también se podrían utilizar dosis equivalentes de prednisolona o prednisona de 1 a 2 microgramos sobre kilogramo. Y bueno, mantener una dosis de 2 microgramos sobre kilogramo durante 3 días es igual de eficaz que la dosis única de dexametasona oral. Y también tenemos que la budesonida, esta inhalada, pues es igual de eficaz que la dexametasona oral. Y bueno, va a ser una alternativa de la misma, nada más que esta pues es más costosa que la dexametasona oral. La siguiente, Monse, por favor. También tenemos que la adrenalina nebulizada va a ser tratamiento para el Krupp y pues ha demostrado su eficacia en casos de Krupp moderado y graves. Y esta reduce la necesidad de intubación. Se va a usar la L-adrenalina a 1/1000 en 5 mililitros hasta que se complementen 10 mililitros en un suero salino y nebulizado con un flujo de 5 a 10 por minuto. Y bueno, esta va a estar contraindicada en algunas cardiopatías como la tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar y estenosis aórtica subvalvular. También vamos a tener el Heliox, que va a ser una mezcla gaseosa de helio y oxígeno. Va a estar de 70% de helio y 30% de oxígeno con una densidad menor al aire y se va a administrar con una mascarilla a un flujo de 9 a 12 litros por minuto en una forma grave de Krupp y este tratamiento evita la intubación. La siguiente, por favor, Monse. En esta tablita estos puntos se deben de tomar en cuenta para hospitalizar a un paciente y bueno, uno de los puntos es la laringotraqueitis grave, que aparezca el estridor en reposo o haya una dificultad respiratoria progresiva tras haber dado el tratamiento y que después de 4 horas no haya hecho efecto. Si tiene el paciente signos de hipoxia en los lactantes menores de 6 meses y si hay problemas en la vía aérea.
La siguiente, por favor. Y no sé si vean bien este algoritmo, pero es bueno, este lo encontré en la guía de práctica clínica, donde nos explica las formas del CRUP. Si es un CRUP leve, donde hay ausencia del estridor y también ausencia de la dificultad respiratoria, se va a mantener al paciente nada más con la dosis única de dexametasona, y pues si hay una buena respuesta, se le da manejo en casa y se educa a los padres sobre los datos de alarma que presente el paciente. Si no hay una buena respuesta, se evalúa si se hospitaliza, y si se llega a hospitalizar, se le debe de administrar epinefrina nebulizada, y se va a observar al paciente por 2 o 4 horas y ya evaluar si tiene una buena respuesta, pues ya se puede ir a casa, y si no, se le da una valoración en cuidados intensivos pediátricos, y si la mala, si esta mala respuesta perdura, se debe considerar pues el diagnóstico diferencial que ya les comenté. Y bueno, también en la forma moderada, lo que va, bueno, de primera instancia se le va a tratar al paciente con la dexametasona en dosis única. Se le va a tener una observación de 2 a 4 horas en urgencias, y si tiene una mala respuesta, igual se evalúa si se debe de hospitalizar y se le administra la epinefrina nebulizada para que se observe al paciente y se pueda dar de alta o siga hospitalizado. Y la manera grave, pues de primera instancia se le va a poner oxígeno. Si la saturación de oxígeno es menor a 92%, se le va a administrar la epinefrina y también la dexametasona en dosis única, y pues se va a evaluar cómo va progresando el paciente. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna No, todo duda? bien. ¿Sí? No, Bueno, aquí sí que les quede claro que son de los motivos de preguntas en los exámenes, cuál es la tríada clásica de este padecimiento y qué padecimiento leyeron ustedes que es el más importante en cuanto al diagnóstico diferencial. Y lo comentó también su compañera. Que de hecho es una superurgencia pediátrica. Y se da en los lactantes, que se llevan las cosas a la boca. es La la obstrucción de la vía superior aérea. Ajá, por algún cuerpo extraño. Entonces, por eso es importante, eh, como ya hemos comentado con los equipos que han tratado conmigo, una semiología completa de nuestro paciente. No es lo mismo que les digan que el padecimiento se fue presentando poco a poco o tuvo un tiempo de evolución, o que lleguen y les digan que fue súbito. Entonces, si no preguntan y nada más escuchan al niño toser y lo catalogan como un CRUP o una laringotraqueitis, empiezan a dar manejo como laringotraqueitis y es un paciente que tiene un objeto obstruyendo la vía aérea y obviamente no les va a ayudar el tratamiento de CRUP. Entonces no se olviden de la tríada clásica y la principal patología o problema con el que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Y efectivamente, a partir de que se empezaron a utilizar lo que son los corticosteroides y que se nebuliza al paciente con adrenalina o con budesonida, que es el corticoide para micronebulizar,
la estancia de los pacientes es generalmente más corta en hospitalización o se les administran los esteroides vía oral y también les ayuda bastante porque pues la base de este padecimiento es el edema en las diferentes regiones o partes del tracto respiratorio. Entonces, si no tienen dudas, el que sigue. Bueno, ahora en cuanto a la difteria, pues esta va a ser una infección nasofaríngea y cutánea y va a ser causada por la bacteria Corynebacterium difteriae y esta se va a transmitir por el contacto físico directo con la persona enferma o por la inhalación de secreciones de la tos o los estornudos. Esta va a tener dos cepas, una toxígena y otra no toxígena. La toxígena con mayor frecuencia va a causar difteria faríngea y la no toxígena pues va a ocasionar enfermedad cutánea. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, entre los años 1981 y 1991 se notificaron 73 casos de difteria en México y el último caso registrado ocurrió en 1991 en una niña de 12 años en el estado de Michoacán. Como ven, pues la incidencia en México es nula, es muy baja. Sin embargo, sí hay que conocer esta enfermedad porque en otros países de América Latina todavía tiene una incidencia alta, entonces pues no estamos exentos de tener una reincidencia en el país. En el caso de que se llegue a sospechar de un caso o se tenga ya un caso confirmado, lo que se tendría que hacer es eh, notificar inmediatamente al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que dentro de las primeras 24 horas que se haga la sospecha o que pues, se tenga el caso confirmado. Y después de esto, pues se va a proceder a tomar un protocolo de control y seguimiento de los casos probables. Va a ser algo similar a lo que se hizo al inicio de la pandemia con los casos de COVID. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, eh, las cepas toxígenas, que son las que van a ocasionar la difteria faríngea, pues van a producir una exotoxina. Esta va a lesionar el epitelio de las vías aéreas y va a causar la producción de pseudomembranas. Y además se va a poder diseminar por vía hematógena y linfática a otros órganos. Esta exotoxina va a inhibir la síntesis de proteínas y pues va a llevar a la muerte celular. Siguiente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, la presentación clínica más frecuente va a ser la difteria faríngea y esta se va a presentar con malestar general, febrícula y dolor de garganta. Sin embargo, su característica es que la faringe va a tener un aspecto congestivo y va a presentar placas blancas y estas van a formar una membrana de color blanco. Se puede localizar en faringe, amígdalas o la úvula y la característica es que si se manipula o se intenta arrancar esa membrana, pues va a sangrar, va a producir una hemorragia. Eh, Otras manifestaciones pues son la disfagia, la cefalea y cambios en el tono de voz. Y en el caso de la enfermedad grave, eh, la expansión de estas membranas va a ocasionar una obstrucción letal en las vías respiratorias que puede llevar a la muerte del paciente porque pues, no va a poder respirar. Bien. Bueno, el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas y se tiene que confirmar con un cultivo de laboratorio. Este cultivo pues tiene que demostrar la presencia de la bacteria, del C. diphtheria, en, en las membranas del paciente. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, los principales pues, son la mononucleosis infecciosa, la faringitis estreptocócica y la angina de Plauen-Vincent. En cuanto al tratamiento, lo principal es aplicar la antitoxina difterica, esto con el fin de reducir la expansión de la enfermedad, pues para que no ocasione una obstrucción.
y para que no se disemine, porque entre sus complicaciones está la miocarditis y la neuropatía periférica. Entonces, esta antitoxina, bueno, ahí les puse una foto de un caballo porque anteriormente la antitoxina se obtenía del suero de los caballos inoculados con la bacteria. Sin embargo, actualmente ya no se usan productos de caballo. Pero bueno, además de la administración de la antitoxina, también está indicado el tratamiento antibiótico con penicilina G proteínica. En el caso de los pacientes que tengan eh, alergia a la penicilina, pues está indicada la eritromicina. Y, y bueno, las campañas de vacunación han sido las responsables pues, de que en nuestro país la incidencia de la difteria sea muy baja. Entonces, pues de ahí la importancia que se apliquen las vacunas. En el Esquema Nacional de Vacunación se cuentan con 2 vacunas que van a prevenir la difteria. La primera es la pentavalente celular. Esta va a ser una inmunización que va a proteger contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis y las infecciones causadas por el Haemophilus influenzae del tipo B. Esta se va a aplicar a 4 dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y la segunda es la DPT, esta o triple bacteriana. Esta va a ser un refuerzo y va a proteger contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Entonces, pues es importante la vacunación, no dejarla atrás. Y bueno, ¿tiene alguna duda o algo que quieran agregar? ¿Ninguna duda, chicos? Yo sí, doctora. En la vacunación, aparte de estas, solo se aplican en menores de 7 años y, por ejemplo, si no se vacunaron en esa edad de menores de 7, se puede ir con la otra que es a los mayores de 7 años, que ya es de tétanos y difteria. Ajá. Sí, lo ideal es que se cumpla con el esquema en las edades que les nombran en la cartilla. Pues, difteria tiene muchos años que no se ha reportado ningún caso en México. Sin embargo, ahorita con la pandemia de COVID, hay países donde también lo tenían tenían la difteria como erradicada. Y sin embargo, sí escucharon ustedes que hubo una escasez de todas las demás vacunas con lo de la pandemia. Entonces, ya se han dado casos en el 2021, 2020 en otros países en vías de desarrollo de difteria, pero esto ha sido secundario a la falta de la cobertura completa de vacunación. Pero sí, lo ideal es que se vacunen. Además, ahora también han surgido esos grupos antivacunas. Entonces sí, se pone en peligro muchas patologías que ya estaban erradicadas. Por ejemplo, sarampión ya estaba aparentemente erradicada a partir de que dejan que surgen personas que no se vacunan, ya se reportan más casos de algunas patologías. Pero sí les digo que en México tiene muchos años, afortunadamente, que no se reporta un caso de difteria y ojalá no se reporte, ¿no? Porque 1 de cada 5 niños que llegan a contraer difteria fallece. Es una enfermedad con una tasa de mortalidad bastante elevada. Gracias, doctora. De nada. ¿Algo más, chicos? Que tengan dudas o que quieran aportar algo más. Creo que no, doctora. No, doctora. No, doctora. Bueno, conste, no quiero que en su primer examen vienen muchas preguntas de pediatría. Entonces, estudien
den un repaso a las guías de práctica clínica, que les traen varios algoritmos para que refuercen ustedes los temas. Sí, doctora. Bueno, Gracias, doctora. ok, nos vemos entonces en la siguiente clase. Mándenme su presentación antes para que la podamos ver y programamos el siguiente tema. Sí, doctora, doctora. gracias. Muchas Gracias, doctora. Ok, hasta luego, que pasen bonita tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.